Ok, les voy a compartir, chicos, entonces, algunos documentos para ir. Ok, por favor me confirman que estén viendo un documento que... Solo soy yo la que no lo está escuchando bien. Es que se le empezó como a cortar un poquito. Quizás fue porque empecé a compartir. Cuando uno comparte o deja de compartir, siempre hay como un lag donde pues no se escucha bien, ¿verdad? O a veces se cae del todo el sonido, pero creo que es por eso. Los demás me dijeron que se escuchaba bien. Ah, ok. Sí, no fue en ese momento, fue como hace poquito, como hace como Fue, 30 segundos fue. fue cuando empecé, entonces. Ok. Ok, chiquillos, vean, bueno, yo les preparé un documento tipo a modo de resumen. No es exactamente un resumen de todo el capítulo, pero sí de lo que las indicaciones académicas nos solicitan o por lo menos recomiendan que se estudie para las pruebas. Entonces, bueno, sobre eso me voy a basar, pero quería también, pues, como darles algunas indicaciones, ¿verdad? Un poco la bienvenida al curso, lo que estaba haciendo, presentarme. Para los que quizás vienen entrando, mi nombre es Rodolfo González, voy a ser el tutor de este curso. Y quería también describir un poquito cuál va a ser la dinámica del trabajo. Pues básicamente nos vamos a encontrar por este medio, ¿verdad? Por Microsoft Teams. Y pues yo prepararé un mini resumen, digamos, un poco lo mismo que vamos a ver hoy para las otras tutorías. Les cuento, yo trabajo con la UNED un cuarto de tiempo, entonces mi horario de atención es lunes en la tarde-noche de 5 a 9 y miércoles. Entonces, pues yo probablemente les atiende las consultas todos los días en la noche, porque durante el día pues estoy en mi otro trabajo, pero oficialmente son esos días. Igual, yo siempre estoy revisando el Teams y el correo UNED para no dejarlos ahí esperando como tanto tiempo. Entonces, pues un poco esa va a ser la dinámica de trabajo. Nos vamos a encontrar por acá, por este medio, de manera sincrónica para las tutorías y de manera sincrónica las dudas que ustedes me envíen al entorno de StudiaU o por este medio también de Teams, con mucho gusto ya las atiendo casi siempre en la noche. Difícilmente lo veo en la mañana porque se me enredan los trabajos, entonces prefiero como salir de uno y pues ya dedicarme enteramente a la UNED, digamos, en el horario nocturno. Entonces, bueno, esa es un poco la dinámica que vamos a seguir. Cualquier duda, consulta, pues me la hacen llegar por Teams o al entorno StudioNet y pues yo les responderé con la mayor brevedad posible. Quería también comentarles un poquito de las orientaciones académicas. ¿Me confirman que la estén viendo acá, porfa? Sí. Sí. Listo, chiquillos. Gracias. Vean, este es un curso de la Cátedra de Filosofía. Es un curso de filosofía. La ética es una de los pilares de la filosofía y es, digámoslo así, la filosofía práctica. Entonces, de entrada estamos en un curso de filosofía. Es un curso que tiene 3 créditos, el código 0062. Es un grado académico para el diplomado. Estamos en una modalidad virtual y pues es un curso también básico, ¿verdad? De semana 5, él es mi jefe, don Jorge Celedón Solano, y este es el correo de la cátedra, ¿verdad? Cualquier duda, consulta o queja que quieran darle a don Jorge de mi parte, como que no les respondí a tiempo, todo lo que ustedes quieran quejarse de mí, pues lo hacen llegar a este correo y le dicen, el profesor, el tutor Rodolfo González de San Carlos me dejó en visto, ¿verdad? Estamos en el segundo cuatrimestre. Yo no voy a repasar todo esto porque la verdad ya ustedes tienen el documento, nada más quisiera como de centrarme en algunos aspectos importantes. Por ejemplo, lo que son las evaluaciones y la tarea principalmente. Entonces, bueno, aquí tienen este documento que tiene pues, bastante detalle, son 35 páginas con mucha información. Yo sé que ustedes están empezando a estudiar en la UNED desde su segundo cuatrimestre y pues bueno, es muy útil que revisen como todas las indicaciones porque hay información sobre la biblioteca, sobre las bases de datos, sobre la forma de citación, sobre un montón de cosas. Entonces, pues, denle una buena revisada a este documento. Como les decía, eso es un curso de filosofía, entonces, pues aquí lo que hace la cátedra es hacer una breve introducción a la filosofía, pero yo me la voy a brincar, porque la verdad no me caso, es básicamente lo que les dije, ¿verdad? Que la ética es una de las disciplinas de la filosofía. Entonces, pues,
una introducción general, ¿verdad? Esta asignatura, pues también alguna descripción de sus ejes transversales, sus objetivos. Es muy importante, eso sí, que ustedes lean los objetivos que estén en la unidad didáctica, en el libro Ética y Sociedad de don Álvaro Zamora. Cada capítulo tiene sus objetivos. Yo recomiendo que, pues, que los repasen antes de la lectura del capítulo para que también tengan claro qué es lo que van a obtener de ese capítulo. Y bueno, aquí también vienen muchos objetivos que se espera que ustedes cumplan al finalizar este curso. Entonces, tampoco los voy a leer todos porque sería pues muy aburrido. Ustedes los revisan. Cualquier duda que tengan sobre esto, pues me la hacen llegar. Y los capítulos, bueno, hoy nos toca conversar sobre el primer capítulo, que tiene un título de Naturaleza, Cultura y Moral. Yo les preparé el resumencito que estaba aquí antes, pues voy a volver a él en un momento. Pero aquí viene todo, digamos, todo lo que está en el capítulo, ¿verdad? Sobre cada uno de estos subcapítulos, las orientaciones más adelante nos presentan como qué es lo que probablemente nos salga en el examen, ¿verdad? Entonces yo me centré en eso para pues no repasar todo el capítulo porque salimos de aquí a las 10 de la noche, ¿verdad? Y pues por la experiencia ya uno sabe que los exámenes van orientados hacia lo que se pide pues un poquito más adelante. Y bueno, aquí viene un detalle básicamente de todos los capítulos. El procedimiento didáctico también, pues recomendaciones generales, ¿verdad? De la educación a distancia. Se recomienda siempre hacer toda la lectura del capítulo previo a la tutoría, también que ustedes hagan como sus propios resúmenes, ¿verdad? Donde puedan clasificar las ideas que vienen ahí, que puedan compararlas, también anotar como los nombres de los personajes famosos, ¿verdad? Este libro, por ejemplo, va a hablar mucho de Aristóteles, de Platón, de filósofos muy famosos. Entonces, es bueno como también hacer ese resumen, pues, de todo lo que venga ahí, ¿verdad? Entonces, se les recomienda identificar todos los libros que se mencionen, hacer los ejercicios de autoevaluación, también es muy importante para que ustedes en el trabajo a distancia, en la educación a distancia, puedan tener como esa misma autoevaluación sobre qué tanto les fue de provecho el capítulo. Y bueno, pues obviamente otras recomendaciones, participar activamente en las tutorías, ¿verdad? Que es lo que están haciendo en este momento. Y aprovechar los espacios para responder dudas. Cualquier duda que me generen, que me hagan llegar a mí, yo con mucho gusto la atiendo. También le pueden hacer llegar dudas a mi jefe, a don Jorge Celedón. Él también, pues, con mucho gusto los atenderá. El material que se va a usar es el libro de Ética y Sociedad de don Álvaro Zamora. La publicación desde el 2012. Y yo creo que ustedes tienen una versión más reciente. Yo tengo la más viejilla y pues la primera vez que di el curso me di cuenta que hay un par de cuadros que yo tengo y que ustedes no tienen en las mismas páginas. Pero no es nada del otro mundo, es un detallito menor. Pero ahorita cualquier cosa lo comentamos. Entonces, creo que ya todos tienen el libro, ya pues en teoría leyeron el primer capítulo. Y también pues algunos otros documentales, ustedes pueden complementar todo lo que viene en ese libro con materiales audiovisuales de muchísima variedad, ¿verdad? Entonces, igual, si en algún momento quieren como ver más materiales audiovisuales, pues me dicen y yo les paso, pues ahí algunas cosas que pueden ser de su interés. Para las tutorías también, ustedes pueden hacer consultas a este número, probablemente les atienda don Jorge Celedón. La tutoría virtual, aquí hay un error, esto decía que iba a ser con Webex, pero después lo cambiaron y nos dijeron que usáramos Teams, nos dieron capacitación en Webex y después nos dijeron que usáramos Teams, entonces, pues esto es un error que quedó ahí, pero las tutorías van a ser por Teams. Igual, como les decía, el correo de Cátedra Filosofía @net pueden hacer llegar las consultas o las quejas, y si hubiera alguna queja sobre mí. Y las videotutorías, pues, que es en lo que estamos. Esto, pues, me lo voy a brincar un poquito, ¿verdad? Supongo que ya ustedes tienen mayor información. Y esas tablas de actividades es importante. Bueno, yo la tenía aquí por aparte, pero aprovecho de una vez y lo reviso. En estas fechas estamos en la primera tutoría, ¿verdad? Nos toca el capítulo 1. El domingo habrá una videoconferencia, que estas se transmiten por el canal de YouTube de Videoconferencias UNED. Entonces también ahí pueden reforzar lo que vamos a conversar hoy. Y la segunda tutoría estaría para la fecha del 13 al 19 de julio. Entonces, a nosotros nos tocará también el miércoles 15 de julio, ¿verdad? De hoy en 15 días, exactamente. Entonces, de hoy en 15 días vemos el capítulo 2. El primer examen está para
estas fechas también. Ustedes pues creo que tendrán tiempo de subirlo a la plataforma de StudiaUNED hasta el 2 de agosto. La tercera tutoría también, pues en este periodo, del 3 al 19 de agosto, van a ser siempre los miércoles. Entonces, pues nada más aquí se fijan y se dan cuenta. Igual yo les voy a mandar un correo avisándoles pues el día de la tutoría. Igual con la tutoría 4. Un asunto importante y ojalá que no se les pase, chicos y chicas, es que la tarea se entrega pronto, ¿verdad? Tienen hasta el 19 de julio, entonces prácticamente 15 días, un poquito más, para hacer la tarea. Ya ahorita vamos a llegar al detalle de la tarea. Pero también no pierdan de vista que para esto ya pues está encima, ¿verdad? Casi que ya deberían estar ahí pensando en cómo resolver la tarea. Les cuento, el examen, el primer parcial, incluye la tutoría 1 y la tutoría 2, es decir, el capítulo 1 y el capítulo 2. El segundo parcial va a incluir capítulo 3 y capítulo 4, y la tarea la realizan con el capítulo 5, con el último capítulo del libro. Entonces, sobre ese es que está formulada las indicaciones de la tarea. Es un curso con 3 evaluaciones, 2 exámenes y una tarea. Eso es, ¿verdad? Entonces, 40% cada examen. Una pregunta, ¿verdad que, bueno, los exámenes van a ser como la vez pasada que se subían a la plataforma? Sí, va a ser exactamente igual. O sea, ustedes van a subir sus exámenes, su tarea a la plataforma StudiaUNED y pues yo las revisaré. Entonces, pues por ahí ustedes verán los rubros y la nota y los comentarios, todo por la plataforma. No tienen que entregar nada en físico. Profesor, Dime. usted dijo que la tarea se hacía con el capítulo 5, ¿es así? Así es, Gracias. con gusto. Sí, entonces, bueno, les decía, son 3 evaluaciones, 2 exámenes y una tarea, ¿verdad? La tarea no se puede reponer, no hay reposición de la tarea, los exámenes sí, ¿verdad? Cualquier cosa, el examen que ustedes tengan más bajillo, ese sí lo pueden hacer por repo, pero la tarea no. Entonces, si no entregan la tarea, ese porcentaje, pues no hay manera de recuperarlo. Entonces, no pierdan ese porcentaje. Aquí, bueno, lo de las normas de redondeo, ¿verdad? Algo que probablemente ya ustedes saben, la nota mínima para pasar es de 70. Pues creo yo que es la nota estándar, ¿verdad? En todo el sistema de educación. Profe, una pregunta. Dime. ¿Cómo hace uno para subir los exámenes? Vamos a ver, yo no conozco la plataforma en su versión de estudiante. Yo nada más veo cuando a mí me llegan. Tal vez te enseño por acá. Estás viendo aquí la plataforma StudiaUNED. ¿Me confirman, chicos, que estén viendo la plataforma StudiaUNED? Sí. Listo. Sí. Correcto. Vamos a ver. Esta es la interfaz que a mí, pues, que yo veo cuando entro a la plataforma. Yo no estoy viendo, ¿no? Ok, quizás es porque la conexión a internet es un poco lenta, entonces dale un chance. Básicamente lo que yo creo que ustedes deberían ver es algo parecido. Listo, profe, ya ahora sí ve. Gracias. Debe ser algo así como subir examen, ¿verdad? Entonces, cuando yo ingreso acá, lo que hago es, mira, aquí me enviaron el primer examen, entonces yo entro y ahí me aparecen a mí todos los exámenes. Desconozco cómo será la interfaz de ustedes, pero supongo que debe ser algo parecido donde les va a decir cargar examen, subir primer examen, una cosa así. Bueno, ahí dice como primera prueba o cosas así. Entonces Okay. Ahí siempre está el examen. Uno lo puede descargar y ya después lo realiza y digamos, solo lo sube. Sí, exactamente. Ustedes ahí pueden ver la prueba, incluso que pueden ver la rúbrica antes de calificarla, antes de que esté calificado. Entonces, por ahí ustedes saben qué es lo que se les va a evaluar. Entonces, pues un poco esa es la plataforma que yo veo. Espero haberte aclarado la duda. Cualquier cosita, si no, le puedes escribir también a don Jorge Celedón, porque yo no tengo como mayor detalle de cómo es la plataforma estudiantil. Tal vez profe, el que está allá con mucho gusto, nada más les decía que tal vez el que esté allá en la cátedra, pues sepa como más tips, ¿verdad? A la hora de tener que subir cosas o así. Bueno, entonces, ay no, era este, perdón.
Les decía entonces, el curso se pasa con 70. Estas son algunas de las indicaciones generales, ¿verdad? El desglose de la nota, lo que les decía antes de las pruebas, observaciones. Ahora sí, aquí esto es bien importante, el punto 9.4, los temas por evaluar en las pruebas escritas. Mi experiencia me dice que casi siempre las preguntas vienen por lo que aquí se dice. Entonces, yo voy a hacer el resumen basado en esto. Entonces ya ahorita vamos a llegar a verlo, pero para todos los cursos yo creo que siempre es un buen tip como estudiar a partir de eso. Obviamente leer todo el capítulo y hacer el resumen de todo el capítulo y tener pues asimilado todo el capítulo. Pero esto es, digamos que como los capítulos son tan grandes, cuesta mucho hacer un examen de todo el capítulo que abarque todo. Entonces por lo general se toman aquí estos lineamientos para hacerlo. Y les cuento porque me ha tocado hacer exámenes y pues básicamente lo que a uno le indican es vaya por aquí, ¿verdad? Entonces, esto lo paso rapidito porque ya ahorita el resumen, pues vamos a ver esto mismo. Igual, aquí están para todos los capítulos, ¿verdad? Como los aspectos más importantes que se les evalúan. Profe, una pregunta. ¿Tiene proyectado? Ah, ya, listo, no, ya, es que me salía lo de la plataforma. Sí, es que a veces, digamos, el internet, más como somos tantos, cuando se cambia, digamos, de un documento a otro, allá hay un lapso que hay que darle un chancecito, pero que dice que ya lo es. Buenas, profe, una pregunta. Dime. ¿Verdad que cuando enviamos la tarea no hay que enviar la rúbrica? No tienen que enviarla porque ya la rúbrica aparece en el sistema, entonces, de hecho, yo ahí nada más marco y las observaciones no tienen que enviar la rúbrica. Ah, ok, gracias. Con gusto. Ni con la tarea ni con los exámenes, no tienen que enviar las rúbricas de nada. Ok, les cuento, ahora sí esto es importante. La tarea, ¿ok? La tarea vale 20% y les decía, no tiene cómo reponerse, entonces mi recomendación es que no la dejen perder, ¿verdad? No dejen perder 20% que pues es bastante. Entonces, básicamente la tarea es individual, ¿verdad? No se puede presentar a nombre de 2 o más personas. Consta de 50 puntos, ¿verdad? Y es un 20%. Un 2% porque la UNED califica con base a 10, pero en base a 100 es un 20%, ¿ok? Aquí algunas indicaciones sobre el formato, ¿verdad? Que sea en Arial 12, con el margen de 2.5, el texto justificado, el espacio 1.5, cosillas, digamos, de edición. Lo tienen que subir en PDF al entorno StudiaU, ¿verdad? StudiaUNED, donde muchos de ustedes pues, me han escrito. Tienen que utilizar APA para citar tanto en la tarea como en los exámenes. APA para todo, ¿verdad? Entonces, esas son como cosillas generales de la tarea. ¿Qué es lo que se debe hacer en la tarea? ¿Ok? Como les comenté. Aquí está la fecha. Domingo 19, antes de las 12 de la noche. Es la fecha y la hora límite, ¿verdad? Entonces, pues no dejarlo para último porque se puede ir la luz, puede que haya problemas porque todo el mundo está subiendo la tarea al mismo tiempo. Entonces, tratar de hacerlo, pues, con un tiempito, tal vez el mismo día, pero en la mañana o en la tarde, no dejarlo para las 11:50 porque puede que haya problemas y si cierra ese espacio, probablemente tengan que escribirle a don Jorge Celedón y justificar y hacer trámites que les van a quitar más tiempo, entonces evitarlo. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces con la tarea? Tienen que, a partir del capítulo 5, ¿verdad? Con el capítulo 5, no fijándose en otros capítulos. Pueden aprovechar ideas generales que aparezcan en todo el libro, pero el grueso de las respuestas tienen que estar enfocados en el capítulo 5. ¿Qué es lo que van a hacer? Entonces, a partir del capítulo 5, ustedes tienen que elegir entre esos 3 temas. Tienen que elegir uno de estos 3. Ética profesional, sexualidad, equidad sexual e ideología de género o derechos humanos. Escogen uno de esos 3. No pueden hacer revoltijos entre los temas. Tienen que escoger uno. Son temas que aparecen en el 5º capítulo. Cuando escogen uno de esos, ¿verdad? Por decir algo, ustedes escogieron ética profesional. Entonces, lo primero que tienen que hacer, lo primero que se les va a evaluar es que ustedes extraigan 5 ideas que propone el autor del libro, don Álvaro Zamora,
y van a comentar la posición sobre dichas ideas. Entonces, las ponen numeraditas, bien ordenadas, idea 1, idea 2, idea 3, idea 4, en máximo 3 páginas, ¿verdad? Eso vale 10 puntos, 2 puntos cada idea bien desarrollada, ¿ok? Eso es pues relativamente fácil, ¿verdad? 5 ideas, desarrollarlas, 3 páginas, 10 puntos, ¿ok? Ahora bien, esa es como la primera pregunta. Con el mismo tema que ustedes escogieron, en el ejemplo escogieron ética profesional, van a elaborar un ensayo, ¿ok? Con el mismo tema. Ya tienen aquí 5 ideas y claro, pues ya conocen algo del tema, ¿verdad? Ya han escrito algo, ya se aflojaron un poquito sobre ese tema, aflojaron la mano un poco sobre ese tema, entonces, escogieron ética profesional. Entonces, van a leer este párrafo que viene acá y van a hacer un ensayo, ¿verdad? Aquí, el ensayo pues les va a pedir otra vez 5 argumentos, ¿verdad? Para desarrollarse. Obviamente el ensayo tiene introducción, desarrollo y conclusión. Esas son como las partes generales de cualquier ensayo en cualquier universidad del planeta, ¿verdad? Introducción, desarrollo y conclusión. Estas ideas, pues ustedes las desarrollan acá entre 4 y 6 páginas. Mínimo 4, máximo 6 páginas. ¿Ok? Vale 15%. 3 puntos cada idea, cada criterio bien desarrollado. Ok, después, con los 5, con ese mismo tema, ¿verdad? Que ustedes escogieron, tienen que responder a esta pregunta. Es una pregunta un poco rara, voy a tratar de explicarla, dice, ¿cuáles alcances y limitaciones del conocimiento evidencia a partir de la lectura acerca de la construcción de la conciencia moral, los valores, deberes y costumbres? 5 argumentos, ¿verdad? 1 o 2 páginas. La pregunta, les decía, es un poco rara porque habla de las limitaciones del conocimiento. Básicamente lo que ustedes tienen que hacer es decir, a partir de lo que ustedes leyeron en el capítulo, de lo que han escrito, bueno, ¿qué puede conocerse, por ejemplo, sobre la ética profesional, la conciencia moral, los valores, los deberes y costumbres? ¿Verdad? Entonces es amarrar lo que se puede conocer o los límites que puede tener ese conocimiento en relación con estos temas que se les presentan acá. Y bueno, Profesor, igual una pregunta. Dime. El ensayo se hace a partir del tema que uno elige con esos comentarios. No sé si me explico. ¿Se hace de los 3 comentarios o solo de uno del que corresponde con el tema que uno eligió? Es del que corresponde con el tema que vos elegiste. Ok. Los demás no se tocan, entonces. No tiene que hacer revoltijos de temas, por decirlo así, ¿verdad? Si escogieron un tema, se casan con ese. Ok, gracias. Con gusto. Bueno. Chiquillos, porfa, apaguen el micrófono. Gracias. Ok, la siguiente pregunta, la pregunta G dice, evidencia y relaciones existentes entre las disciplinas éticas y los saberes, ciencia, tecnología, política, psicología. Refiérase con 5 argumentos, 1 a 2 páginas, ¿verdad? Esto pues ya es independiente del tema que eligieron arriba, ¿verdad? Ya aquí entonces ya son preguntas, por decirlo así, sueltas. Entonces tienen que aquí igual, 5 criterios, 5 puntos, 1 punto cada criterio bien desarrollado, cada idea, ¿ok? El H, ya como para terminar, digamos, Permiso, es la última. Dime. ¿Será que puedas repetir un toquecito al punto G? Es que en ese momento se me cortó. Claro, con mucho gusto. Les decía que ya estas son preguntas sueltas, entonces ya no tiene que ver con el tema que vieron arriba. Entonces, aquí pues, lo que se les solicita es que evidencien las relaciones que existen entre las disciplinas éticas y la ciencia, la tecnología, la política o la psicología, ¿verdad? Y la psicología, perdón. Entonces, 5 argumentos entre máximo 1 y 2 páginas, 5 puntos, 1 punto cada criterio, cada argumento bien desarrollado. ¿Ok? La pregunta H, pues también ya es una pregunta suelta y ya es la última, donde se les pide que
relacionen la ética profesional, su ámbito de reflexión y su importancia. ¿Ok? 5 argumentos. Aquí les faltó, ¿verdad? Pero es relacionar también la ética profesional, su ámbito de reflexión y su importancia. 5 argumentos, 5 puntos. Y bueno, estos 2 puntos son, yo siempre digo que son un regalo, en realidad son 10 puntos muy fácil de ganarse porque es hacer una bibliografía bien hecha tomando en cuenta APA y aspectos generales, ¿verdad? Que el trabajo esté ordenado, que se vea con los márgenes justificados, que tenga una presentación con la calidad de un trabajo universitario. Entonces son 10 puntos realmente muy, muy fácil de ganarse y pues ojalá que todos se ganen esos 10 puntos. A la tarea, aquí pues esto es una indicación, no deben hacerle como introducción o conclusión a toda la tarea, ¿verdad? Lo que sí tienen que hacer es la introducción y la conclusión, pero del ensayo, ¿verdad? Y bueno, lo que me preguntaban antes, no es necesario que incluyan la rúbrica, porque eso ya aparece en el entorno StudiaU. ¿Ok? Como en Profe, promedio... una pregunta. Dime. Entonces el trabajo en sí no lleva ni introducción ni conclusión, digamos, general, sino solo el ensayo y ya. Exacto, solo en el ensayo. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces, por aquello de que ustedes quieran saber como más o menos cuánto les va a llevar la tarea, cuánto espacio, entre 13 y 20 páginas, ¿verdad? Probablemente les quede ahí, no sé, de 15, 16 páginas. Es un estimado, ¿verdad? Un poquito más, un poquito menos. Pero creo que 20 páginas ya es como el límite, ¿verdad? Porque eso es como lo que antes les decía, 1 o 2 páginas. Adelante. Luis, profe, es que una duda. Las ideas que se extraen del tema que uno seleccionó son ideas que uno va a usar en el ensayo, ¿cierto? ¿O me equivoco? Sí, te piden identificar ideas en la primera pregunta y en el ensayo. Pueden aprovechar ideas que ya ustedes hayan desarrollado, ¿verdad? Como para no empezar de cero. Entonces sí. Ok, gracias. Con gusto. Y bueno, esto es como un poco el desglose de la rúbrica de la tarea, ¿verdad? Como para que ustedes sepan de previo qué es lo que se les va a calificar. Entonces, esto es lo que va a aparecer en el entorno en el entorno StudiaU. Yo voy a marcar aquí algunas de esas casillas, les hago comentarios y realmente es algo como muy sencillo de calificar porque me lo faciliten a mí, digamos, que esté ya en digital, ¿verdad? Entonces yo voy marcando acá, le hago los comentarios y ustedes pues obviamente ven esos comentarios, ven la calificación. Esa es la rúbrica de la tarea. Y bueno, esto pues ya es como el modelo de la portada y algunos lineamientos para las fuentes bibliográficas. Y igual, si tuvieran alguna duda con la bibliografía, pues me mandan un mensajito y yo con mucho gusto les ayudo. ¿Okay? Y bueno, básicamente eso es lo que yo quería comentarles de las indicaciones, chicos. No sé si tienen alguna otra duda, pregunta. Bueno, una pregunta. No, es lo que Dime. me dijo. Yo creo que va con los... ¿Dónde se envía la tarea? Profe, durante el tiempo que estemos Un segundo, voy una pregunta a la vez. La tarea la tienen que cargar y enviar por la página de StudiaU. Entonces, por ahí es por donde nos vamos a comunicar con las evaluaciones. Ustedes las cargan ahí, yo las reviso y se les devuelve por ese mismo medio. Muchas gracias. Aproximadamente. Con gusto. Había otra pregunta por ahí, perdón. Ok, nada más, chiquillos, ya para terminar con esto, un tema sobre el plagio. Vamos a ver, esto es un curso de ética y ustedes no deben copiar en ningún curso, pero menos en este. Entonces, por favor, traten de no agarrar cosas de internet y no citarlas, hacer el trabajo ustedes por un tema de formación y de honestidad intelectual. Entonces, mi recomendación es, hagan la tarea, hagan los exámenes a conciencia. No traten como de, digamos, de hacer trampa porque primero uno se da cuenta y segundo, pues dice, se meten ahí en situaciones administrativas que son tediosas y pues el objetivo de la universidad es construir conocimiento, entonces no tiene como que mucha lógica copiar
porque están ustedes pagando, están recibiendo una educación, pero no están haciendo lo que deberían hacer para tener, por decirlo así, el conocimiento que en teoría este curso les va a dejar. Entonces, recomendación general, no copien en ningún curso, menos en el curso de ética, ¿ok? Y bueno, pues aquí después lo que viene son algunos reglamentos, cosas como de la biblioteca. Entonces, pues yo lo dejo por aquí con esto. Profesor, No sé si... Dime. es que tengo una duda. La tarea se basa en escoger un tema. De ese tema hay que hacer el ensayo, ¿es así? Sí, es así. Tienen que escoger uno de esos 3 temas que les presentan. Lo voy a poner acá. Alguno de esos 3 temas. Ética profesional, sexualidad, equidad de género, ideología de género o derechos humanos. Entonces, escoges ética profesional o sexualidad, equidad de género o derechos humanos. Uno de esos 3, no los revuelvan. ¿Ok? Profe, Dime. donde dice que hay que comentar la posición sobre dichas ideas, ¿es la posición del autor o la de uno? Ok, ¿a dónde estás? ¿En qué pregunta? Porfa. En la C. Ok. Comente su posición sobre dichas ideas. Entonces, las ideas que vienen en el libro, las ideas que presenta don Álvaro Zamora, usted las comenta, ¿verdad? Entonces, es tu posición sobre esas ideas, ¿ok? Ah, ok, gracias. Con gusto. Profe, Dime. ¿las ideas hay que enumerarlas o van en una misma línea, digamos, solo comentarlas en general? No, yo prefiero que las numeren, porque si no se puede hacer ahí como un enredo y de repente yo me brinco alguna. Entonces, mejor numeraditas para que no haya pérdida. Puede ser enumeradas y después el criterio de uno un poco, digamos, en la misma idea, en la numeración va la posición de uno que dice ahí. Sí, exacto. Pones idea 1, ¿verdad? Desarrollas la idea y después pones comentarios sobre dicha idea, ¿verdad? Y ahí lo desarrollas. Gracias. Después, idea 2 y comentarios sobre idea 2. Adelante. En el desarrollo del ensayo se pueden utilizar citas. Sí, claro. Eso sí, tienen que citarlas en APA, ¿verdad? Ajá. Profe, una consulta. Dime. ¿Necesitas que enumeremos las páginas? Pues no es necesario, pero tampoco está mal, ¿verdad? Eso es como un asunto de acostumbrarse a hacerlo como por un tema de orden. Mejor sí hacerlo, okay, pero eso no se califica. Ok, gracias. Con gusto. Profe, tengo una consulta. Dime. Tengo entendido que tenemos biblioteca, pero hay veces que intento ingresar y algunas veces sale como libros, pero hay que pagarlos. Entonces no sé en realidad a qué biblioteca entrar para buscar información sobre ética y sociedad, por ejemplo. Vean, eso es como la vía académica. Aunque la biblioteca paga muchos permisos, hay algunos libros que igual se cobran. Y las universidades públicas pagan un montón de plata como a todos estos repositorios. Algunos libros están gratis, otros no. Mi recomendación es no pague nada, ¿verdad? El conocimiento no debería cobrarse. Hay muchas otras páginas, dígase Google Académico, otros repositorios donde puedes encontrar un montón de libros, de artículos gratis. Entonces no gasten plata comprando libros digamos, en las plataformas de estas grandes empresas de documentación, el Sevier y Gistor y todos esos, son una mafia, realmente. O sea, a mí me caen muy mal porque yo a veces he querido algún artículo y me cobran ahí 50, 60 dólares y no los voy a pagar. Ni siquiera los tengo, ¿verdad? Entonces, por lo general, hay páginas que te pueden dar muchísima información de muy buena calidad en idioma español gratis. ¿Como cuáles? Como Digitalia, como El Libro, como Redalic, como Cielo. Entonces, como el mismo Google Académico.
Entonces, es mejor buscar por otra parte y no gastar plata en eso, porque es darle gusto como a las grandes empresas que lucran con el conocimiento. Profesor, Dime. el ensayo debe ir con palabras propias, o sea, lo que yo pienso. Sí, vamos a ver, el ensayo es una forma de escritura filosófica donde lo que se resalta es la opinión del ensayista, ¿verdad? Del que escribe. Pero eso no quiere decir que sea solo su opinión. El ensayo tiene que estar basado en el 5º capítulo, en el tema que usted escogió, también en este párrafo que viene acá. Entonces, vos tenés como insumos, elementos que te ayudan a orientar y perfilar el ensayo. Pero claro que el ensayo tiene mucho de tu aporte personal. Pero tienes que basarte en esto, en el tema que escogiste, en el 5º capítulo. Entonces, es como una fusión, ¿verdad? Es tu opinión, pero fundamentada también en el 1er capítulo y en esto que viene acá. Está bien, gracias, profe. Con gusto. Chiquillos, ¿alguna otra pregunta sobre la tarea? APA son normas. Profesor, ¿usted Dime. envía las normas de APA o las buscamos en internet? Porfa, apaguen el micrófono. Gracias. No, yo no les envío las normas APA. Eso ustedes lo buscan rápidamente y aparece 700,000 resultados en 2.03 segundos. Muchísimas. Aquí en las mismas orientaciones, por acá abajo viene como un formato. Entonces también se pueden como basar en esto. Ya les enseño por acá. Ve, aquí, el 9.5.5, lineamientos para escribir fuentes bibliográficas. Entonces, básicamente son como este tipo de formato el que se les solicita. Igual, si vos pones página para referencias APA, hay un montón de páginas que le ayudan a uno a hacer las referencias, pero yo no se las mando. Es que las universidades piden distintas, entonces yo pensé que había uno específico para cada uno. Bueno, gracias. Profe, Con gusto. Dime. podemos utilizar el que trae Word incluido. Entonces ahí es más fácil incluir la cita y luego poner la cita, inclusive hacer la bibliografía al final. Sí, el de Word sirve, solo que el de Word por lo general nunca pone el número de página cuando es cita directa. Entonces es como un error que yo no sé por qué no han arreglado en Word y yo siempre me quejo de eso. Cuando ustedes ponen una cita en Word, si la cita es directa textual, tienen que incluir el número de página. Entonces, pues bueno, ahí cualquier cosa vos lo ajustás, digamos, manualmente, ¿verdad? Word te deja poner el número de página manualmente. Pero sí, claro, pueden usar el de Word totalmente. Pura vida, pura vida. Había otra pregunta, ¿alguien más me iba a decir algo? Perdón. Bueno, sí, profe, es sobre lo mismo, ¿cómo juzgar uno si un artículo es serio o no? Porque hay veces que uno busca, por ejemplo, en Google Académico, uno pone ahí, sugerencias, pero tal vez los temas no son tan específicos como uno los quiere. Después, digamos, en La Nación salió un tema que es lo que uno ocupaba, pero no se sabe si es de seriedad o si está fundamentado. Entonces, sí, ¿cómo juzgar eso? Es una buena pregunta. Vamos a ver, los artículos serios son los que están en revistas académicas, porque las revistas tienen consejos editoriales de personas especialistas en el tema. Entonces, para que un artículo se publique en una revista académica, pues pasa por una revisión de muchas personas. Mientras que artículos que uno se encuentra, qué sé yo, en CR Hoy o en La Nación o en El País de España, no tienen ese proceso, digamos, tan fino de revisión. Entonces, la recomendación siempre es, vayan a revistas académicas que tengan consejo editorial. Por lo general, las que ustedes encuentran en Cielo y en Redalic son de esa calidad, ¿verdad? Son revistas de universidades. Entonces, digamos que ahí uno va como tranquilo de que no le están metiendo gato por liebre. Pero si uno agarra una publicación, qué sé yo, de CR Hoy, hijo de puchica, pues eso para mí no es confiable, ¿verdad? Entonces, pues es mejor siempre los artículos que vengan de revistas académicas o de libros que hayan tenido consejo editorial, porque ya uno sabe ahí que eso fue revisado por mucha gente que sabe del tema y que no están hablando paja.
Ok, muchas gracias, profe. Profe, la redacción se hace en tercera persona, el ensayo, Sí, perdón. sí, es mejor el impersonal. El ensayo a veces, por ejemplo, en las conclusiones ustedes pueden dar también su punto de vista, pero todo lo que son trabajos universitarios, lo común es usar siempre la tercera persona. Ok, está bien, gracias. Con gusto. Ok, chicos, entonces, voy ya a cerrar esta pestaña de acá, esta otra, y les presento el resumen que yo les hice llegar también por un correo y lo subí también aquí al canal de Teams, perdón, aquí al grupo de Teams, en una pestañita que se llama Archivos. Ustedes ahí ingresan, yo les subí las indicaciones académicas, las actividades y también les subí este capítulo. Yo les voy a subir algo parecido a esto para todas las tutorías. Entonces, bueno, esto un poco ya lo vimos, ¿verdad? Ya pasamos por aquí. Ahorita vamos a revisar un poco el primer capítulo, pero la recomendación que siempre me ha dado mi jefe, don Jorge Celedón, es que primero evacúe dudas. Entonces, yo primero quiero hacerles a ustedes la consulta, chicos. ¿Tienen alguna duda sobre ese capítulo antes de yo hacer un breve repaso? Como para que después ustedes no se queden con la duda de porque yo me fui por otro lado o así. ¿Tienen alguna consulta, algo en que les pueda aclarar sobre ese capítulo? Yo, profe. Dime. No me quedó claro realmente los postulados que permiten el proceso dialéctico según la visión de Hegel. Ok, eso lo vamos a ver. Son tesis, antítesis y síntesis. Eso es como, por decirlo así, el punto A, el punto B, y de ese punto A que se contrasta contra el punto B, sale el punto C. Yo lo voy a repasar ahorita, pero esos son tesis, antítesis y síntesis. Pura vida, pura vida. ¿Alguna otra consulta, chiquillos, chicas, chicos? No hay dudas. Está claro para mí. Profe, es la triada. Perdón por volver a lo mismo. Sí, son esas. Es una triada, sí. Es punto A, el contraste y lo que resulta de esos dos, por decirlo así. Ahorita llego a eso y lo explico un poco más en detalle. Ok, está bien, pura vida. Okay, bueno, chiquillos, como les decía, yo me basé en lo que las orientaciones dicen que es muy probable que salga en el examen, ¿verdad? Entonces, pues como para llegar al grano. Del primer capítulo, entonces, del preliminar, que es como la introduccióncita que tiene el capítulo, se nos pide asimilar la exposición en un sentido global de la lectura para darse una noción más amplia sobre el tema de la naturaleza, la cultura y la moral. Eso es como muy general, ¿verdad? Básicamente eso es una paginita y lo que hace es presentar al ser humano como un ser natural y cultural. Es decir, el ser humano es parte de la naturaleza, es un animal, tiene características físicas, vive en un medio, ¿verdad? Como cualquier otro animal, ¿verdad? Qué sé yo, un coyote que vive, qué sé yo, en un cerro, igual el ser humano, tiene características físicas naturales, ¿verdad? Entonces, el ser humano es parte de la naturaleza, es naturaleza también, pero también tiene una cultura. Esa cultura se ha desarrollado en procesos históricos muy complejos, ¿verdad? Nuestra cultura, por ejemplo, es una fusión de muchas otras culturas, del cristianismo que viene del otro lado del mundo, de las culturas originarias que estaban aquí en Costa Rica, de la influencia de todo el imperio estadounidense, de un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, nuestra cultura es muy, muy vieja, por decirlo así, ¿verdad? Bueno, Costa Rica va a cumplir 200 años de ser una república independiente. Entonces, digamos que tenemos una historia cultural de 200 años como nación, como Estado-nación costarricense. Pero de ahí para atrás también hay un montón de cosas que han marcado y formado la identidad cultural costarricense, por decir Costa Rica. Pero piensen eso para cualquier otra sociedad. Entonces, básicamente el ser humano es un animal, parte de la naturaleza, pero también es un ser cultural que tiene un proceso histórico complejo, ¿ok? Y también plantea aquí en la introducción, en el preliminar, que los seres humanos al vivir en sociedad
surge la moralidad y que estudiar la moralidad ayuda a comprender al ser humano de manera integral. Es decir, no lo vamos a entender solo como con sus características físicas, ¿verdad? Que tiene tantos dientes, que tiene tantos músculos, que se alimenta de eso, sino que también, y no solo con las características culturales, ¿verdad? Que habla español, que tiene gustos por, qué sé yo, el picadillo de raíz de papaya, etcétera, etcétera. Sino que también hay que entender el ser humano en su comportamiento moral. Eso nos ayuda a comprender plenamente de manera integral al ser humano, tanto por una parte como animal, como cultural y como voy a decirlo así, como animal ético, ¿verdad? Como animal moral. Entonces, somos un animalito, claro, pero no es lo mismo un coyote que un ser humano. El ser humano tiene historia y el ser humano distingue qué está bien y qué está mal. Entonces, tenemos, digamos, cosas muy particulares los seres humanos. Entonces, básicamente esa es la introducción, ¿verdad? Se nos presenta el ser humano como un factor natural, cultural y moral. ¿Alguna pregunta sobre esto, chiquillos? Hasta el momento, claro. Gracias, entonces continúo. Si tienen alguna duda, pues abren el micrófono y me pregunten, no tengan pena. El segundo capítulo lo que habla es un poquito ya más en detalle de los conceptos de naturaleza y de cultura, ¿verdad? Entonces, se nos pide discriminar los conceptos de naturaleza y cultura desde la visión que presentan algunos personajes que se mencionan en la unidad didáctica, ¿verdad? Según también la situación histórica que les correspondió a cada uno de esos personajes. El concepto de naturaleza es quizás el concepto más viejo en la filosofía y es de los más complejos porque N cantidad de filósofos han dicho N cantidad de cosas sobre la naturaleza. Les cuento, por ejemplo, los primeros filósofos que aparecieron allá en Grecia, Tales de Mileto y Anaxímenes y todos ellos, todos los libros que escribían lo llamaban igual sobre la naturaleza. De hecho, ellos se conocen como filósofos naturalistas porque lo que hacían era tratar de explicar la naturaleza de una manera lógica, ¿verdad? Saliendo de los mitos, ¿verdad? Saliendo un poco más de la mitología griega y tratando de explicar las cosas con mayor lógica. Entonces el concepto de naturaleza es muy viejo en filosofía y tiene muchas formas de entenderse. La lectura aquí pues nos va a dar algunas ideas. Por ejemplo, de manera general se entiende que la naturaleza es como decir la esencia de las cosas, la esencia o la propiedad característica de cada ser, ¿verdad? Esa esencia que hace que algo sea lo que es, ¿verdad? Y que no sea otra cosa. Entonces, por ejemplo, yo les digo, un queque de vainilla, ¿cuál es la esencia del queque de vainilla? De que sepa vainilla, ¿verdad? Si un queque de vainilla no sabe vainilla, pues no es queque de vainilla. Entonces, su esencia tiene que ser algo que lo caracterice particularmente a esa cosa, ¿verdad? Y bueno, aquí también hay un montón de ideas paralelas, pero lo que nos dice de entrada el libro es la naturaleza, en una concepción filosófica general, básica, implica esa idea, ¿verdad? Como la esencia de las cosas. Pero también aparecen otro montón de ideas sobre la naturaleza. Ya un poquito más adelante en la historia de la filosofía, la lectura menciona el caso de René Descartes o Renato Descartes. Ay, perdón, aquí lo puse en minúscula. Qué fallo, disculpen. René Descartes considera que la naturaleza del ser humano es doble. Por una parte es corporal, los seres humanos tienen cuerpo, pero por otra parte es espiritual, ¿verdad? Esta concepción Descartes la divide en lo que él llama res cogitans o cosa pensante y como cuerpo res extensa, cosa extensa. Res es la palabra latina que significa cosa. Entonces Descartes lo que nos dice es, el ser humano es una cosa que piensa y una cosa que tiene cuerpo, ¿verdad? Somos esas dos cosas. En realidad eso Descartes lo toma también de filósofos anteriores. Por ejemplo, eso viene de Platón, ¿verdad? Platón divide también el ser humano entre cuerpo y alma. Un poco esa filosofía se le conoce como dualismo, la idea de que el ser humano son dos cosas, cuerpo y alma, ¿verdad? Cuerpo y mente, cuerpo y espíritu. Pero entonces en Descartes la unidad didáctica nos resalta eso, ¿verdad? Tiene una noción dual de la naturaleza, una noción doble, es cuerpo y es alma. Ahora bien, el concepto de cultura también es un concepto
viejo que tiene muchas ideas, ¿verdad? Los filósofos han hablado bastante de la cultura y tiene muchas versiones. Para los antiguos griegos, la cultura consistía en educar y afinar esa naturaleza humana, ¿verdad? Como decir, pulir la naturaleza humana, hacerla brillar. Hoy en día, la cultura es un elemento estructural de la vida en sociedad, ¿verdad? Todos nosotros entendemos de manera inmediata cuando se nos dice cultura costarricense, ¿verdad? Entonces, para nosotros ya es un vocablo, una palabra muy usual, muy común. Y a veces vemos, qué sé yo, festivales culturales y esas cosas, y de una, pues sabemos a qué se hace referencia. La lectura también presenta 3 ideas de la relación cultura-naturaleza. Eso está en la página 8 y 9. ¿Okay? Primera idea. La cultura es un desarrollo humano de la naturaleza, un poco como los griegos, ¿verdad? Como decir, bueno, la cultura es pulir esa naturaleza humana, hacerla brillar. Segunda idea. La cultura es opuesta e inferior a la naturaleza. Esto, por ejemplo, en el caso de Juan Jacobo Rousseau, filósofo francés, Rousseau lo que dice es, el ser humano es bueno por naturaleza y la sociedad lo hace malo, ¿verdad? Como que la sociedad corrompe la naturaleza humana, ¿verdad? Nosotros somos buenos, según Rousseau, por naturaleza, pero en la sociedad nos descocheramos, ¿verdad? Nos pervertimos. Entonces, como que la sociedad afecta negativamente a esa naturaleza, ¿ok? La cultura entonces es inferior, ¿verdad? Pervierte la naturaleza. Esa es una idea de Rousseau, ¿verdad? Ya hace muchos siglos. Otra idea, la tercera idea, es que la cultura es superior a la naturaleza, ¿verdad? Entonces, como diciendo, no, la naturaleza es una cosa ahí como muy animal, muy de los seres, por decirlo así, poco desarrollados, mientras que la cultura es algo totalmente superior. Y esto, por ejemplo, en el pensamiento de Ernst Cassirer, que es un filósofo alemán. Entonces, pues son 3 ideas. Una, que la cultura es como pulir la naturaleza humana. La segunda, que es algo totalmente opuesto e inferior. Y la tercera, que la cultura es algo superior, ¿verdad? Entonces, esas 3 ideas están ahí en la página 8 y 9 y tiene también un desarrollo un poquito más extenso. Y aparece aquí un cuadrito en la página 9, pero yo no sé si ustedes lo tienen, porque yo creo que yo tengo una versión un poquito más vieja del libro, el cuadrito 1.3. Si no, el cuadro está después en el libro, pero pues no sé si tienen el libro a mano, chiquillos, si me confirman. En la página... Sí. Profe, ¿tiene algo proyectado de casualidad? Sí, ¿no están viendo? Profe, Sí, en la profe, página aquí 9 está. En la página 9 sí está ese cuadrito 1.3. Sí, debe, sí, debe. Ok, sí, ese cuadrito, pues ahí vienen como esas 3 ideas sobre la relación de la cultura y la naturaleza. Pónganle en atención también, ¿verdad? Perdón, chiquillos, alguien me confirmó que sí se está viendo lo que yo estoy proyectando, ¿verdad? Sí, hasta Sí, ahorita se está viendo. no viene. Ok, gracias. Ok, bueno, entonces ese es como lo primero que se nos pide de este apartadito 2. Lo segundo que se pide es reconocer el concepto de gregario, extendido incluso a ciertos grupos animales. El concepto de gregario, a lo que hace referencia es a los individuos que viven en grupos, donde la influencia del grupo marca la pauta del comportamiento, ¿verdad? Si alguien les dice, es que usted es muy gregario, lo que le está diciendo es, usted se deja llevar por los grupos, ¿verdad? Usted sigue lo que el grupo haga, ¿verdad? Eso es un fenómeno que le pasa a los seres humanos, que le pasa a los animales, y es muy común, en realidad. Los seres humanos son animales de grupo también, ¿verdad? No son animales solitarios, vivimos siempre en manadas, en grupos, en sociedades con un montón de gente. Entonces, pues el concepto de gregario es a lo que hace referencia, a un individuo que es influido por un grupo donde el grupo marca la pauta del comportamiento, ¿verdad? El individuo no tiene tanta libertad, por decirlo así, o delega su libertad en lo que el grupo decida. Eso es como decir la presión de grupo, ¿verdad? Que a uno le dicen, la presión de grupo lo hizo, qué sé yo, tomarse una cerveza más, ¿verdad? Es muy común en los seres humanos, también en los animales. Los animales son muy gregarios. ¿Alguna pregunta con esto, chiquillos?
Profe, tal vez sobre los nombres de los autores, ¿es de suma importancia aprendérselos al pie de la letra o nada más como por conocimiento propio? No, vieras que sí, sí es importante, porque yo he visto que muchas veces les aparecen asocios de nombres o les preguntan por algo puntual de tal autor, entonces sí es bueno que tengan ahí los nombres bien, bien claritos y ojalá que hagan un resumen con todos los autores que aparecen ahí, con todos los nombres de los libros, porque a veces los exámenes son así como un poco como de memoria a veces, ¿verdad? Entonces te pueden preguntar cosas como de nombres. Entonces sí, mejor sí. Profe, Dime. el examen, usted tiene conocimiento, no sé si ya lo habló, pero me pareció que no lo escuché. ¿Tiene conocimiento si va a ser para hacer, no sé, mediante alguna plataforma o se realiza un trabajo, o se hace en la casa y luego se le envía? Sí, ustedes lo hacen a través de la plataforma StudioNet. Ahí de hecho se les va a cargar el examen y ustedes lo descargan, lo realizan, ¿verdad? Completan todo lo que se les pida y después lo vuelven a subir a la misma plataforma y ahí es donde yo ya lo veo, pues, ¿verdad? Y lo reviso y después les llega a ustedes la calificación. Pero es a través de la plataforma StudioNet. Profesor, Dime. ¿cuánto tiempo dan para el examen? El examen, hay bastante tiempo. En realidad ustedes, déjame revisar para decirte la fecha de entrega. Vamos a ver, dice que tienen del 28 al 2 de agosto para entregarlo. Entonces probablemente desde el 27 de julio, desde el 28, ya pueden ver el examen ahí. Tienen todos esos días para realizarlo y subirlo antes del 2 de agosto. Ok, entonces ahí como complemento al compañero, realmente memorizar ese montón de nombres y demás está como de más, ¿verdad? Ahí se puede tener un apunte tal vez con los nombres, pero no tanto memorizar eso, no es tan relevante. Vamos a ver, no es tan relevante porque ustedes no van a ir a hacer el examen en físico, ¿verdad? Entonces, pues tienen el libro ahí, pueden fijarse, pero sí es importante que vayan asociando como los nombres como los más usuales. Por lo general el libro va a hablar mucho de Aristóteles, ¿verdad? Es como que al autor le gustaba mucho Aristóteles, entonces él le va a recetar mucho ideas de Aristóteles. Entonces mi recomendación es que vayan anotando, ¿verdad? Como las fichas de estudios y Aristóteles dijo tal cosa en la página tal, Aristóteles tal cosa. Ahorita vamos a hablar de Aristóteles, pero sí es bueno, más allá de cumplir con el examen, como para también que les quede un poco algunas nociones de esos grandes filósofos que por algo son tan famosos. Listo, perfecto, gracias por el día. Con gusto. Profe, Dime. yo pienso que sí es importante aprenderse el nombre de los autores, no solo por aprendérselo, sino también bueno, como usted decía, tomar algo un poco de la materia para aplicar uno conocimiento, ¿verdad? Y además por facilidad, digamos, al momento de realizar la prueba y no estar fijándose tanto en el libro, perder tiempo fijándose en el libro, sino que en el momento de uno realizar los asocios, que sea más fácil responder para uno, encontrar las respuestas rápido, por memoria. Sí, exacto, eso ya les ayuda como a llegarle más rápido a las respuestas, ¿verdad? Entonces es un buen consejo y pues gracias por reforzar un poquito eso. Yo coincido plenamente con lo que vos decís. Ok, chiquillos, entonces, en el tercer apartado, pues lo que habla son de las determinaciones naturales y culturales del ser humano. Se nos pide definir el concepto de determinación. Aquí de entrada les pregunto, ¿qué es una determinación? Cuando ustedes le preguntan, tal cosa está determinada, o la determinación de tal aspecto, ¿qué entienden por eso? Alguien que me diga algo, una respuesta. Digamos, yo pienso que es como algo que destaca o algo así, por ejemplo, no sé, tal vez estoy fallando. Pienso que es algo que solo tiene un resultado, no varía. Sí, vamos a ver. ¿Cuál es variar. la pregunta? Perdón, profe. ¿Qué entienden ustedes por determinación? Algo como que identifica a una persona como
como una meta, como algo fijo que tiene esa persona, no sé, tal vez. Más o menos, vamos a ver, la definición directa que nos da el libro dice, por determinación se entiende que en presencia de ciertas condiciones hay un efecto previsible. Eso está en la página 11. Esa es como la definición que nos da el libro. ¿Qué es la determinación? Vamos a ver. Les pongo un ejemplo futbolero, tal vez así quede más claro. Yo soy liguista, ¿verdad? Entonces, cuando la liga pierde el partido, está casi que determinado que los liguistas se enojen, se pongan tristes. ¿Por qué? Porque cuando hay una condición, hay un efecto previsible. La liga pierde, los liguistas se ponen tristes. La liga gana, los liguistas se alegran, ¿verdad? Entonces, es como decir la causa y el efecto. Hay una causa que determina un determinado efecto. Entonces, hay determinaciones que son naturales y otras que son culturales. Ya voy a ir a eso. Por poner un ejemplo. No es mi caso, pero es el ejemplo. El modus ponens es una cuestión lógica, pero sí, también hay algún grado de determinación de las premisas a la conclusión. El asunto aquí va más por temas de determinaciones, por ejemplo, del ADN, por poner un caso, ¿verdad? Su papá tiene los ojos verdes, su mamá tiene los ojos verdes, la mayor probabilidad es que usted tenga los ojos verdes, ¿verdad? Por una determinación casi que genética, biológica, ¿verdad? Pero también hay determinaciones culturales. Bueno, tal vez ya me estoy metiendo un poquito en lo que viene. Nada más tengan claro, chiquillos, que el concepto de determinación lo que plantea es que ante una condición, ante algo dado, hay un efecto previsible determinado, ¿verdad? El ejemplo que yo les daba, la liga pierde, los liguistas se ponen tristes. Pero ese es un ejemplo dentro de muchos otros. Ustedes podrían poner ahí cualquier otra cantidad de ejemplos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que podemos entonces dividir esas determinaciones en culturales, en naturales y culturales, ¿ok? ¿Cuáles son las determinaciones culturales? Bueno, muchas. Por ejemplo, el idioma, los valores, los gustos gastronómicos, la religión, la actitud hacia el trabajo, etc. Entonces, nosotros nacimos en Costa Rica, hablamos español, la mayoría son de religión católica cristiana, la mayoría tienen gustos gastronómicos particulares. Pero ¿qué pasa si ustedes hubieran nacido, por ejemplo, en China? No hablarían español, hablarían chino. Les gustaría comer otras cosas que no comen aquí. Tendrían otra religión. Entonces tendrían también otros valores. Tendrían otra actitud hacia el trabajo. Entonces, el lugar donde uno nace lo marca mucho esas determinantes culturales. Porque uno nace y empieza a crecer en medio de una cultura y esa cultura lo determina, ¿verdad? Yo nací aquí en Costa Rica y soy liguista. Probablemente si hubiera nacido en Panamá no sería liguista, ¿verdad? Determinaciones culturales son esas. Aquí se nos pide caracterizar el idioma como un elemento cultural. El idioma es súper interesante porque uno puede identificar de dónde es una persona por el modo en cómo habla. Por ejemplo, uno dice, este chavalo es colombiano porque tiene acento así, ¿verdad? Que hablan como colombianos. O el acento panameño, o el acento mexicano, o el acento nicaragüense, o el acento tico. Uno no lo nota porque uno vive aquí. Pero cuando usted se encuentra con personas de otros países, ellos lo notan, ¿verdad? Y, por ejemplo, en Costa Rica, tenemos palabras que son muy particulares de nuestro idioma. Pura vida y mae. Entonces, son cosas que ya uno lo delatan, ¿verdad? Cuando uno dice, mae, sí, ya saben que usted es tico. O qué pura vida, ya saben que usted es tico. De hecho, a veces las personas de otros países, cuando saben que uno es tico, le dicen, pura vida, mae, como diciendo, yo te hablo en tu determinación cultural, ¿verdad? En tu idioma. Profe, dime. ¿Se podría decir que los estereotipos son parte de una terminación? Vamos a ver, sí, hay determinaciones estereotipadas, ¿verdad? Entonces, el estereotipo es más un prejuicio, porque no todos los ticos hablan igual,
¿verdad? Pero la mayoría sí, la mayoría usan el mae y el pura vida, no todos. ¿Verdad? Yo tengo profesores de filosofía que hablan muy raro y no usan mae ni pura vida, pero la mayoría de personas, digamos, en la sociedad costarricense, lo usan para arriba y para abajo. Yo les puse aquí un enlace, esto no está en el libro, nada más quise comentárselos porque es muy vacilón, de palabras que no tienen traducción en otros idiomas. Eso es muy curioso porque son como palabras propias de un entorno cultural, ¿verdad? Los alemanes tienen palabras que no se pueden traducir o que tienen un sentido propio del alemán. Igual en español, en otros idiomas. Entonces, entren aquí al enlace y lo ven. Es curioso, uno se da cuenta que hay idiomas que permiten pensar sentimientos y pensar otras ideas que no se pueden traducir tan fácilmente. Entonces, eso, nada más como una curiosidad ahí. Pues ven algunas palabrillas raras que tienen un sentido muy, muy raro. Por ejemplo, esta no viene acá, pero les cuento rápidamente. Cuando uno dice que quiere un apapacho, ¿qué entienden ustedes por apapachar? ¿Qué es eso? Como un cariño o algo así, ¿no? Yo diría que es un abrazo. Un abrazo. También Sí, un abrazo o algo así. Sí, en realidad es un abrazo. El apapacho es una palabra náhuatl, que significa abrazar con el alma. Entonces, es como un abrazo, pero que como que uno lo da no solo físicamente, sino también espiritualmente, ¿verdad? Y sí, es un cariño, pero tiene un sentido como más allá. Eso, digamos, porque el idioma pues varía muchísimo. Algunos filósofos, por ejemplo, dicen que hay mejores idiomas para filosofar que otros. El latín, por ejemplo, en su momento. Y filósofos muy famosos como Federico Nietzsche, por ejemplo, plantean que hay cosas que no se pueden pensar en algunos idiomas, ¿verdad? Cosas muy raras a veces de los filósofos que estudian el lenguaje, pero el idioma es un elemento cultural, una determinación cultural que nos marca muchísimo, ¿verdad? ¿Alguna pregunta sobre esto, chiquillos? Yo no. Bueno, continúo, gracias. Sí, dime. No, bueno. El apartado 4 habla de cultura, educación y sociedad. Lo primero que nos solicitan es definir el concepto de paideia. Paideia es una palabra griega, es un concepto que en la antigua griega significaba civilización, cultura, educación y tradición en una sola palabra. Es decir, todas esas cosas juntas en una misma palabra, ¿verdad? No es solo civilización, no es solo cultura, no es solo educación, no es solo tradición, sino que es todas esas en una misma palabra. Entonces, es un concepto muy amplio, ¿verdad? Cuando los griegos hablaban de paideia, entonces querían decir tantas cosas con una sola palabra. También incluye lo que hoy llamamos como el folclore, como el saber tradicional del pueblo, ¿verdad? Entonces, es un concepto muy amplio, cargado de un significado que actualmente debe incluir pues, el carácter histórico de la cultura, ¿verdad? Entonces, si les preguntan por paideia en el examen, sepan que ese concepto implica civilización, cultura, educación, tradición y todo el saber tradicional de un pueblo, ¿verdad? Entonces, es un asunto muy amplio. No se puede reducir solo a civilización, o solo a cultura, o solo a educación, o solo a tradición, sino que es todo eso junto. Muchas veces se habla Profe, disculpe. Dime. ¿Puede dar como un ejemplo del tipo de pregunta en cuanto a eso? No sé si existe la posibilidad, digamos. Mira, pues de memoria no lo recuerdo, porque esto lo vi hace un año, y hace un año revisé sus exámenes, pero básicamente puede ser un marque con X. Bueno, no sé si les pondrán marque con X ahora en esta modalidad a distancia, pero vamos a ver cómo podría ser. Y les pueden poner que definen el concepto de paideia, así tal cual. ¿Qué es la paideia? Entonces ustedes tienen que decir que es un concepto amplio que incluye el significado de civilización, cultura, educación, tradición de un pueblo, ¿verdad? Entonces probablemente les pidan como definiciones. Vea que aquí les están pidiendo definir el concepto. Entonces probablemente en el examen les pidan definir ese concepto.
Ujú, perfecto, gracias, profe. Con gusto. Y bueno, aquí también, ideas sobre la sociedad, en el apartado 5, nos piden definir el concepto de polis, que también es un concepto bastante trabajado en filosofía desde la antigüedad. Es un concepto originario de Grecia. En sus inicios, la palabra se usaba para designar la fortaleza alrededor de la cual se edificaban la ciudad, ¿verdad? Como decir, los límites de la ciudad, ¿verdad? Esa muralla que recubría la sociedad para que no se metieran los bárbaros a hacer destrozos. Entonces, poco a poco, la palabra fue usándose para definir a la sociedad, a la ciudad. Entonces, pasó de ser un vocablo que designaba como al límite de la ciudad y ya se quedó, digamos, como la palabra que servía para referirse a la ciudad-estado, ¿verdad? Como decir a la ciudad, a Grecia, o a Grecia como un todo, Atenas, o a Esparta, o a Creta, o todas esas ciudades griegas, eran polis, ¿verdad? Eran como decir ciudades, como decir Heredia, Cartago, San José. Entonces, la polis es el vocablo también del cual surge la palabra política, ¿verdad? Entonces, es muy importante porque es esa idea de una sociedad unida, digámoslo así, ¿verdad? Por decir ciudad quesada, ¿verdad? Un polis. En sus inicios las polis fueron pequeñitas, ¿verdad? Estuvo más referida como al parentesco familiar, ¿verdad? Pero se fue creciendo. La sociedad griega pues llegó a tener muchísimas personas, entonces la polis se fue ampliando. Aristóteles, bueno, más tarde, ahorita voy a hablar de Aristóteles. Disculpe. Dime. Cuando dice bueno, me parece que se dijo como una sociedad unida, ¿a qué se refiere a sociedad unida, digamos? No, lo que quería decir es que... Como en cuanto a qué aspecto, digamos. Por decirlo, los atenienses eran un grupo particular y no se llevaban con los espartanos, ¿verdad? Como decir, los de Ciudad Quesada no se llevan con los de Zarcero, ¿verdad? O los de San Ramón no se llevan con los de Palmares. Entonces había como una determinación cultural del ateniense y una determinación cultural del espartano. Tenían culturas parecidas porque ambos eran griegos, pero cada uno de ellos tenía su particularidad, estaban como unidos. Los espartanos tenían una educación particular, ¿verdad? Eran más guerreros, los atenienses eran particulares, entonces a eso me refería, como que tenían una cohesión social. Entendido, profe, gracias. Con gusto. Ok, entonces les decía, con el tiempo la palabra llegó a considerarse también como lo público. De hecho, esa es la raíz. Las cuestiones públicas son las cuestiones de la polis. Si ustedes ven, Costa Rica es una república. Entonces es una cosa pública. Las repúblicas son, por decirlo así, organizaciones, como Costa Rica, que es una república, donde hay cosas públicas, ¿verdad? Entonces, los políticos son los que se encargan de administrar las cosas públicas, ¿verdad? Como los sistemas de pensiones, como cuántos impuestos se ponen, como los permisos para importar tal cosa, ¿verdad? Todo lo que hacen los políticos está orientado hacia la gestión pública. Entonces, de ahí también la importancia del concepto. Y de ahí, pues, como les decía, deriva la palabra política, como aquella persona que se encarga del trabajo sobre lo público. Es importante que ustedes tengan también claro que Aristóteles dice que el ser humano es un animal político. Dice Aristóteles, son politicón, el animal político. Diciendo, los seres humanos viven en polis, son animales que se agrupan para vivir y en esos grupos hay cosas compartidas, ¿verdad? Cosas que les pertenecen a todos. Como en Costa Rica, por ejemplo, los parques nacionales. Los parques nacionales son de todos los costarricenses, no le pertenecen a nadie, ¿verdad? Nadie puede decir ese parque nacional es mío, no, son de todos. Vivimos en una polis, ¿verdad? En una república, en una cosa pública. Pues incluso puede ser, bueno, disculpe que lo interrumpa, incluso puede ser como, no sé, los ríos, digamos, que son públicos, diría yo, digamos, aparte los ríos, de las propiedades. Claro, los ríos, las carreteras no le pertenecen a nadie, ¿verdad? Hay libre tránsito para todos. Bueno, ahora estamos con restricciones, pero nadie puede decir, es mía.
¿verdad? Si es carretera nacional, es carretera de todos, y todos podríamos pasar por ahí. Entonces, lo importante de Aristóteles es que, para efectos de Aristóteles, todos los seres humanos somos políticos, ¿verdad? Políticos no sería solo los alcaldes o los diputados o los ministros, no, todos los seres humanos somos políticos porque a todos nos compete la administración de lo público, ¿verdad? Bueno, la mayoría de nosotros creo que ya somos mayores de edad, todos hemos votado, todos hemos entrado como en esa elección de los cargos públicos. Bueno, Aristóteles diría, eso es lo natural a un ser humano, encargarse de su polis, ¿verdad? Ponerse pilas sobre qué se está haciendo con las cosas que son compartidas, las cosas públicas. Entonces, bueno, todos nosotros, ya mayores de edad, ya hemos interactuado, digamos, en sistemas políticos representacionales, ¿verdad? Escoger a alguien. Pero también nosotros no solo votamos, sino que quizás algunos de ustedes, por ejemplo, han participado en una asociación de desarrollo o en un comité cantonal, o como yo, soy funcionario público. Entonces, todos somos políticos, independientemente del trabajo que hagamos. Aunque yo no trabaje para una universidad, pues aún así sigo siendo político porque soy parte de las cosas públicas que pasan en Costa Rica y tengo una responsabilidad hacia eso. Entonces, eso es muy importante de Aristóteles, es de las cosas más famosas de la política de Aristóteles, que dice, todos los seres humanos son políticos, los políticos, y no nos podemos quitar eso de encima, es el punto, no podemos renunciar a ser animales políticos, lo tenemos en nuestra naturaleza, diría Aristóteles. Y bueno, un poquito ligado a esto, también el apartado 5 nos solicita reconocer el concepto de Estado desde la perspectiva de Aristóteles. Yo les decía que el autor le gusta bastante a Aristóteles. Y básicamente para Aristóteles el Estado es una comunidad de comunidades, ¿verdad? Es como decir, piensen en la Grecia antigua, ¿verdad? Donde eran grupos de familias, entonces eran grupos de familias, ¿verdad? Y eso fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo. Aristóteles, de hecho, decía que la ciudad, la polis, para que fuera manejable, debía tener máximo 10.000 personas. Dice Aristóteles, ya después de las 10.000 personas, ya el asunto se empieza a descontrolar. Y bueno, en aquellos tiempos, 10.000 personas era un montón de gente, pero hoy cualquier ciudad, por más pequeñita que sea, fácilmente tiene 10.000 personas, ¿verdad? No sé cuántos habrán en Ciudad Quesada, por ejemplo, pero estoy seguro que hay más de 10.000. Entonces, lo primero es que Aristóteles considera que el Estado es una comunidad de comunidades, la cual surgió por naturaleza, ¿verdad? Los grupos de familias se fueron desarrollando ahí, pero aunque se hayan desarrollado por naturaleza, eso se ha ido moldeando a partir de la voluntad de sus miembros, ¿verdad? Como es un asunto público, entonces los miembros han ido moldeando su polis, su sociedad, igual que en Costa Rica. Costa Rica tiene leyes particulares de Costa Rica que no tienen en Panamá, que no tienen en Nicaragua, que no tienen en, qué sé yo, en El Salvador. ¿Por qué? Porque Costa Rica la ha ido moldeando, ¿verdad? Públicamente se han ido haciendo esos ajustes en nuestra sociedad, en nuestro Estado. Ahora bien, la idea aristotélica del Estado, la noción que tiene Aristóteles del Estado, coincide, con el significado actual de lo que nosotros entendemos como sociedad, ¿verdad? Y aquí es una cita directa que está en la página 16. La sociedad es el conjunto de relaciones interhumanas que ocurren en un territorio, así como las realidades subjetivas referidas a ella. Entonces, todas las relaciones de los seres humanos que ocurren en un territorio, eso es una sociedad. Y los sujetos que están en esa sociedad son parte de ese estado, diría Aristóteles. Entonces, para Aristóteles, la noción del Estado de Aristóteles coincide con la noción que nosotros tenemos hoy en día de la sociedad. ¿Algunas preguntas aquí, chicos? Chicas. Todo muy claro, profe. Bueno, gracias. Continúo. El apartado sexto habla de hacerse en sociedad. ¿Qué es eso de hacerse en sociedad? Bueno, se nos solicita asimilar la exposición en un sentido global de la lectura para darse otra noción más amplia sobre el tema de la naturaleza, cultura y moral. Esto también es muy general, pero básicamente la idea es que los seres humanos necesitamos de otros seres humanos para sobrevivir. Nadie puede vivir completamente aislado de los demás seres humanos, ¿verdad? Eso solo pasa como en el libro de la selva o en Robinson Crusoe, ¿verdad? Siempre
los seres humanos ocupan de otros seres humanos. De ahí que los seres humanos se van formando a medida que se hacen seres sociables. Lo primero es en la familia, ¿verdad? Cuando los bebitos están empezando a hablar, los padres le enseñan a hablar, le enseñan a comer, le enseñan los primeros pasos, ¿verdad? Los seres humanos siempre necesitamos de otros seres humanos. Entonces, el asunto es que nos vamos desarrollando en una sociedad, vamos creciendo, vamos, valga la redundancia, desarrollándonos como seres humanos en una sociedad de seres humanos que ya estaban ahí. Entonces, los niños van aprendiendo de lo que los papás les enseñen, lo que las escuelas les digan, salen al colegio, ya tienen amigos, llegan a la universidad, pero vamos creciendo como seres humanos en una sociedad, nunca solos, nunca lo hacemos individualmente, por más casera que sea una persona, por más ermitaña, siempre tiene la necesidad de vincularse con otros seres humanos. La sociedad es ese espacio donde los seres humanos se desarrollan, ¿verdad? Entonces uno no crece en el vacío, uno crece en una sociedad. Y bueno, ahí es donde uno adquiere determinados comportamientos, ¿verdad? Un poco lo que hablábamos antes de ser gregario, de ahí uno se va haciendo liguista porque el papá era liguista, ¿verdad? Y también, pues, la sociedad es el medio compartido en cual los seres humanos se relacionan. Ahorita, por el confinamiento en el que estamos, por la pandemia, pues, a la gente le hace falta eso, ¿verdad? Relacionarse con los demás seres humanos, ir a tomar café con la mamá, ir a visitar a los familiares, ir a tomar cerveza con los amigos, etc. Todo eso hace falta. ¿Por qué? Porque somos seres sociales y ocupamos relacionarnos con los demás y eso nos hace falta cuando no lo tenemos. Ahorita lo estamos viendo y lo resentimos, pero es una característica general de la humanidad. Siempre hemos sido así de sociales y por algo nos hace tanta falta, ¿verdad? Un aspecto curioso de esto es el lenguaje, ¿verdad? Ya habíamos hablado algo del lenguaje arriba, pero el lenguaje siempre es social. No existe el lenguaje personal, siempre es común. Cuando uno nace, uno aprende a hablar un lenguaje que ya estaba ahí, ¿verdad? Que ya los papás le enseñan a hablar, los familiares, etc. El lenguaje uno no se lo inventa. Ese es el mejor ejemplo de que nosotros vamos creciendo y nos vamos desarrollando, incluso nuestra misma forma de hablar en sociedad. Y como les decía antes, uno identifica cuando hay un colombiano, un mexicano, porque ellos aprendieron a hablar en la sociedad que hablaba así, ¿verdad? Entonces los mexicanos hablan así como, órale, güey, no mames, qué chido, qué pedo, ¿verdad? Esas cosillas de los mexicanos es porque ellos hablan así, socialmente. Nosotros decimos, no, madre, pura vida, ¿qué? Todo bien, ¿verdad? Entonces, los colombianos ahí como, parce, sí, oye, mijo, todos esos vocablos son muy propios de cada cultura. ¿Por qué? Porque ellos aprendieron y crecieron a hablar ahí. Y bueno, esto también es importante verlo no solo con los seres humanos, sino también con algunos artefactos. La lectura mencionaba, por ejemplo, los marcadores, los pilots o una computadora. En cualquier material, en cualquier artefacto, ustedes están viendo en esto en un teléfono, en una computadora, esa computadora tiene un montón de relaciones sociales detrás. Se hizo en China por personas que no hablaban español, se trajo en barcos con personas que probablemente hablaban poco español, llegó aquí, llegó a, no sé, a Caldera o a Moín, llegó a una tienda, la tienda se los vendió a ustedes. Hay un montón de relaciones sociales detrás de cada producto, por decir productos tecnológicos, pero una hortaliza, una piña, un camote también refleja un montón de relaciones sociales. La sociedad está interconectada, necesariamente interconectada. Y un poco esto del COVID también lo que muestra es eso, cómo dependemos de toda la sociedad, ¿verdad? El turismo de fortuna depende de que la frontera esté abierta y que vengan turistas de todo el mundo. Y la globalización entonces nos hizo poder acceder a productos que se fabrican al otro lado del mundo, ¿verdad? Eso no era tan sencillo hace 300 años. Perdón, ¿alguien iba a decir algo? No, bueno, menciono esto porque la lectura plantea, por ejemplo, que los arqueólogos, que son esas personas que andan ahí, ¿verdad?, desenterrando cosas muy viejas de culturas pasadas,
Los arqueólogos construyen las características de una sociedad, de las sociedades antiguas, a partir de la interpretación de los artículos que esas sociedades utilizaron. Entonces, por ejemplo, los arqueólogos costarricenses que hacen excavaciones en Nicoya, en Guanacaste, ¿verdad? Entonces, encuentran vasijas que tienen pintados elementos que vienen de Mesoamérica, que vienen de México, pero también encuentran elementos pintados que vienen de Sudamérica, del Imperio Inca. Entonces ellos dicen, ah, no, aquí en Nicoya hubo un puente cultural. Venían los indígenas de Norteamérica y los de Sudamérica y aquí intercambiaban cosas. Eso también pasó a nivel biológico, ¿verdad? Costa Rica fue como un puente biológico entre Sudamérica y Norteamérica. Y bueno, les cuento esto porque yo nací en Nicoya, yo soy nicoyano, nací en el Hospital La Anexión, entonces me interesa mucho la historia cultural de Nicoya. Y es curioso, los indígenas nicoyanos, los chorotegas, pues tienen esa influencia del norte y del sur. Entonces, por poner un ejemplo, ¿verdad? De los arqueólogos ticos, pero si ustedes ven, qué sé yo, los arqueólogos egipcios o los arqueólogos griegos, dicen, ah, no, mira, los faraones momificaban y encuentran momias de seres humanos, pero también encuentran momias de gatos, de cocodrilos, de un montón de otras cosas. Entonces dicen, ah, no, ellos también tenían una reflexión espiritual sobre los animales, etc. Entonces empiezan a reconstruir la sociedad a partir de los objetos que esa sociedad utilizaba. Probablemente en 5.000 años, si algún arqueólogo del futuro desentierra alguno de los restos de la sociedad costarricense, y pues va a encontrar ahí cosas que nosotros utilizamos hoy en día y va a poder reconstruir nuestra sociedad a partir, qué sé yo, de los zapatos que usábamos o de los cepillos de dientes que usábamos, por decir alguna tontera, ¿verdad? Entonces, esta idea de que nos hacemos en sociedad es muy importante porque podemos entender cómo funciona la sociedad, no solo por ver a las personas cómo hablan, sino también qué artefactos utilizan. Ok, el apartado 7, chiquillos, nos propone algunas ideas sobre la mediación y la alienación. Es un poquillo enredado, pero bueno, básicamente, la idea es que la sociedad es un inmenso tejido, ¿verdad? Muchas veces se le llama tejido social. Está interconectada, como les comentaba antes. Entonces, cada hilo de ese tejido de la sociedad está relacionado con otros hilos, ¿verdad? El turismo está relacionado con el transporte está relacionado con los combustibles, el turismo con la hotelería con la alimentación con los agricultores con los que producen agroquímicos, qué sé yo. Entonces, todo está muy interconectado. Entonces, la mediación consiste precisamente en eso, ¿verdad? En cuáles son las actividades sociales que median entre las personas, ¿verdad? Pueden ser por ejemplo, un agricultor le vende a un intermediario que lleva a vender el producto a Senada. Entonces, ese agricultor es un productor, pero él no vende en Senada, sino que hay un intermediario. Ese intermediario es el que está haciendo esa mediación, ¿verdad? Pero también pueden ser instituciones. Por ejemplo, ustedes ocupan un servicio médico. Bueno, pero ustedes no van a la casa del doctor y le dicen, doctor, ocupo que me atienda. Ustedes van a la clínica. La institución, digamos, la Caja Costarricense es esa mediación. Ustedes ocupan un título universitario. La universidad media el proceso educativo. Y todo eso, pues, conforma el tejido social, ¿verdad? Los individuos, las instituciones, todos estamos entrelazados en ese tejido social. Esa es como la idea sobre la mediación. La sociedad está mediada por muchísimos factores, por muchísimas personas, por muchísimas instituciones. La idea de la alienación es un poquillo compleja. Básicamente, consiste en que los seres humanos no pueden realizarlo todo por sí mismos, sino que muchas veces, en la mayoría de los casos, de hecho, los deseos, las aspiraciones o los intereses de los seres humanos se encuentran vinculados a otras personas o a otras instituciones, es decir, están fuera de sí mismas. La alienación significa estar fuera de sí. Entonces, ¿qué pasa? Que
yo quiero que la liga quede campeón, pero eso no depende de mí, depende de otras personas. Entonces, yo estoy alienado porque el deseo que yo tengo de que la liga quede campeón no depende de mí, es externo a mí. Y eso es un problema, porque si dependiera de mí, entonces yo puedo hacerme responsable y hago cosas para cumplir mis deseos que dependen de mí, pero cuando no depende de uno, pues ahí vienen las frustraciones y vienen un montón de cosas porque muchísimas cosas en la vida no dependen enteramente de uno. Es importante que ustedes comprendan, chicos, que la ética, la moral, las ideas sobre la naturaleza y la cultura están en medio de un tejido social donde muchas veces los individuos se encuentran alienados, ¿verdad? Y adoptan como propias ideas sociales sobre la naturaleza, sobre la moral y sobre la cultura. Por otra parte, la ética lo que busca es fomentar la autonomía de los sujetos, de los individuos, como un proceso de autodeterminación y autorrealización. Es decir, yo no tengo que deprimirme porque la liga perdió. Yo tengo que encontrar la felicidad en algo que dependa enteramente de mí. Eso es muy difícil, porque uno siempre pues tiene algún grado de alienación, siempre quiere algo que depende de otras personas. Pero la ética por lo general nos va a fortalecer la autonomía y decir, no, las cosas que yo puedo controlar son las que determinan mi felicidad. Pero hay cosas que no dependen de mí y sobre eso pues no puedo enojarme tanto, no puedo entristecerme o alegrarme tanto porque es algo que se escapa a mi poder de transformar la realidad. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Alguna duda sobre esto de la mediación y la alienación? Bueno, tomo el silencio. Al parecer está claro. Bueno, gracias. Muchas gracias. En el apartado 8 viene lo de la dialéctica que me preguntaban antes. La dialéctica es un tema también bastante complejo y bastante enredado. Pero bueno, de manera muy esquemática, quizás el filósofo más famoso de esto de la dialéctica es un filósofo alemán que se llama Jorge Guillermo Federico Hegel, ¿verdad? Y nada más pusieron Hegel porque el nombre es bastante feo. Se llama George Wilhelm Friedrich Hegel, ¿verdad? Jorge Guillermo Federico. Yo no sé por qué les ponen nombres tan feos a los filósofos. Pero bueno, este señor lo que hizo fue como el esquema básico, digámoslo así, para entender esto que llamamos dialéctica. Dialéctica es una palabra griega, también ya los griegos hablaban de la dialéctica, que implica dos cosas, ¿verdad? El di significa, como decir, dual. Hay dos elementos que generan un tercer elemento. Entonces, la dialéctica se puede esquematizar con los tres conceptos que mencionaba yo al inicio. La tesis, la antítesis y la síntesis. Yo aquí les hice como un dibujito, ¿verdad? Como para que lo entendieran. Por decir algo, tesis 1. Bueno, el mejor ejemplo para esto es la familia, que aquí más adelante lo comento, pero la idea es la siguiente. Tenemos un postulado, tenemos una idea. Piensen que ustedes están conversando con un amigo. El amigo dice, esto es así, ¿verdad? Y da una idea. Y ustedes dicen, no, esto es así. Y dan una idea contraria, ¿verdad? Una idea que está en tensión con esa otra, con la idea original. Y a partir de esas dos ideas, en la conversación que tienen ustedes con su amigo, se dan cuenta que surge otra idea, ¿verdad? De la tesis, en confrontación con la antítesis, surge una síntesis de estas dos, ¿verdad? Se fusionan, digamos, en un resultado. Pero este resultado, a la vez, es una tesis que puede contraponerse a otra antítesis y generar otro resultado. Y aquí podemos seguir hasta el infinito, ¿verdad? Esta síntesis también es una tesis que se puede contraponer a otra antítesis y generar otro resultado, y así hasta el infinito. Básicamente lo que Hegel quiere reflejar con esto es cómo se va organizando pues, la realidad y cómo interpretamos la realidad, dice Hegel también. Entonces la idea es, por ejemplo, con una familia, el papá, la mamá y los hijos, ¿verdad? Del papá y de la mamá surge una síntesis, incluso genética, ¿verdad? La mitad del ADN viene del papá, la mitad del ADN viene de la mamá, y surge un hijo que tiene mitad y mitad. Pero ese hijo o esa hija también va a ser padre o madre, y se va a unir a otra pareja,
y van a tener otros hijos. Y ese hijo se va a unir con otra pareja y van a tener otros hijos. Y así, durante 10.000 años, llegamos entonces a tener una sociedad con 7.000 millones de personas, ¿verdad? Entonces, estos son los 3 postulados que presenta Hegel para esquematizar la dialéctica: tesis, antítesis, síntesis, ¿verdad? Y aquí es como el esquema básico, pero uno podría decir, esta antítesis aquí tiene también otra tesis y de aquí sale otra síntesis y de aquí salen otras cosas, y eso se puede complejizar al nivel que ustedes quieran llevarlo, ¿verdad? Pero ese es como el esquema básico. Pueden apagar el micrófono, chicos, por favor. Gracias. Aquí, pues, bueno, también nos pide definir este concepto, que es un concepto, como les decía, bastante complicadillo y que hay muchas cosas ahí en la historia de la filosofía, pero básicamente, les decía que es un concepto complejo, pero en el mundo antiguo se entendía como los procesos naturales del cambio, ¿verdad? Como esa dinámica entre 2 o más interlocutores, lo que les comentaba. Ustedes conversando con un amigo tienen una idea, el amigo tiene otra y de esas 2 ideas surge otra. Pero en la antigüedad entonces era como ese proceso del cambio, ¿verdad? Cómo cambiaban las cosas. Ahora bien, en la filosofía contemporánea, con Hegel, la dialéctica se concibe como un método para conocer e interpretar la realidad, pero también como la forma propia en que la realidad se desenvuelve. Dice Hegel, la realidad es dialéctica en su funcionamiento y la conocemos también de manera dialéctica. Entonces, la realidad es dialéctica para Hegel, pero también nosotros a la hora de entender la realidad, la entendemos con ese mismo método, ¿verdad? Con esa misma dialéctica de tesis, antítesis, síntesis. El ejemplo que yo les daba antes, por ejemplo, son las familias, la estructura de las familias. El padre y la madre, tesis, antítesis, generan una síntesis. Los hijos, a su vez esos hijos serán padres o madres de nuevos hijos. De manera que los árboles genealógicos son reflejo de esa dialéctica de las dinámicas familiares, ¿verdad? Ese es quizás el ejemplo, creo yo, más claro. Y aquí viene otro cuadro, chiquillos, en la página 25, que yo no sé si ustedes lo tienen, me confirman, por favor, si en la página 25 tienen ese cuadrito. Es el cuadro 1.4, 5 ideas sobre la dialéctica. Yo lo tengo en la página 25. Sí, en la página 25 está. Ok, pónganle atención a ese cuadrito también, ¿verdad? Porque ahí es como el resumencito de esta cosa de la dialéctica. Ok, el apartado 9 nos habla del trabajo y las estructuras sociales. Nos solicita reconocer el sentido de trabajo en términos estructurales. ¿Qué pasa con el trabajo? Bueno, el trabajo es uno de los procesos esenciales de las sociedades, ¿verdad? Es uno de los pilares de la estructura social. Por ejemplo, hoy, en estos días que estamos con la pandemia, pues los trabajos se han trastocado muchísimo, ¿verdad? Algunas personas han sufrido recortes en su jornada laboral, otros han pasado al trabajo virtual, pero ha afectado mucho a la dinámica, digamos, del funcionamiento social, porque es uno de los pilares, ¿verdad? El trabajo es fundamental para toda sociedad. Algunos autores, como Karl Marx, el famoso Karl Marx, plantean que el trabajo define al ser humano, pero también define el tipo de sociedad, ¿verdad? Dependiendo del trabajo, así también la sociedad, pues, se puede estudiar. Por ejemplo, las sociedades antiguas se fundamentaron en el trabajo esclavo. Los griegos, por ejemplo, que a Oscar Arias le gustaba decir que la democracia costarricense tenía ese origen griego. Los griegos efectivamente inventaron la democracia, pero la democracia griega de la antigüedad estaba basada en la esclavitud. No todos los ciudadanos griegos eran ciudadanos, ¿verdad? La mayoría eran personas que tenían esclavos que hacían los trabajos difíciles y los ciudadanos griegos eran, digámoslo así, los terratenientes que tenían poder económico para no tener que trabajar y se dedicaban a la política y a la filosofía y a hacer un montón de otras cosas. Pero el mundo antiguo está basado en la esclavitud. El trabajo antiguo muchísimo fue desarrollado por esclavos.
la sociedad contemporánea, moderna, no tiene la esclavitud tal como existía en la antigüedad. Algunos podríamos decir que hay algunos trabajos que siguen siendo casi que de esclavitud, ¿verdad? Las maquilas asiáticas o las piñeras aquí en la zona norte muchas veces tienen características de explotación laboral, pero no es la misma esclavitud del mundo antiguo, es diferente. Claro, es un asunto de explotación laboral, tanto en la antigüedad como ahora, pero no hay que confundirlas, no es exactamente lo mismo. Pero bueno, el punto es que uno puede estudiar la sociedad interpretando cómo organiza el trabajo. Y esto, pues, las diferentes formas de trabajo impactan a la sociedad como un todo, ¿verdad? En una sociedad donde el trabajo es explotador, la sociedad como un todo va a sentir los efectos de esa explotación laboral. No sé si ustedes saben, por ejemplo, en las sociedades asiáticas, son sociedades de casi que una adicción al trabajo. Y, por ejemplo, hay muchos índices de suicidios. En Japón, por ejemplo, la gente se tira de los edificios, han puesto redes en los edificios porque los trabajadores de tanta presión laboral se suicidan, se tiran, digamos, de los edificios, cosa pues, muy triste, muy lamentable. Pero también dice mucho de la sociedad japonesa y de cómo se les exige tanto a nivel laboral, ¿verdad? Son adictos a trabajar. Y bueno, como parte de la estructura social, el trabajo se expresa en 3 aspectos de ese tejido social: el aspecto económico, el aspecto jurídico y el aspecto ideológico. Estos elementos conforman una visión estructural del trabajo en la sociedad. Por ejemplo, ¿cuánto es el salario mínimo en Costa Rica? ¿Verdad? Ya eso marca mucho cómo viven las personas que cobran el salario mínimo. ¿Cuál es el marco jurídico que respalda el salario en Costa Rica? Por ejemplo, el Código de Trabajo, ¿verdad? Que se formuló en Costa Rica después del 48. Eso fue buenísimo para Costa Rica porque nos dio mucha seguridad a los trabajadores. Y el aspecto ideológico también, que pues, hoy en día ese es quizás el que más anda por ahí, ¿verdad? En redes sociales y en los noticieros, de cómo, pues, la UCAEP, para ser más directo, pues dice, no, hay que recortar el trabajo público, hay que liberar el trabajo privado y, bueno, recortar aspectos jurídicos, ambientales y darle como semáforo en verde un poco más a las industrias. Entonces, la ideología sobre el trabajo también es muy importante para entender las sociedades. Por ejemplo, en Costa Rica el trabajador público está muy desprestigiado. Casi que cualquier trabajador público en Costa Rica ya de entrada es corrupto, es un bagazo, está pegado a la teta del gobierno, como dicen, ¿verdad? Entonces, digamos que hay una visión como muy negativa sobre el trabajador público en Costa Rica. Pero ustedes ven las instituciones que salen mejor evaluadas en Costa Rica son las instituciones públicas, ¿verdad? Las universidades, el ICE, la Caja, en fin, con miles de efectos, pero los trabajadores públicos sostienen la sociedad. Y obviamente también los trabajadores privados. Pero el punto es cómo se nos vende la idea sobre el trabajo público o sobre el trabajo privado. Y bueno, todo esto conforma una visión estructural de la sociedad. Entonces, como decía aquí arribita, digamos, el trabajo es parte de la estructura social, es una parte fundamental, tanto a nivel económico, como a nivel jurídico, como a nivel ideológico. Y bueno, ya casi vamos terminando, chiquillos, ya ahorita no vamos a durar tantísimo. El apartado 10 habla de que la moral es social. Y claro, obviamente, la explicación que yo les traigo acá es que la moral es un concepto que tiene como raíz el término latino mos moris, el cual significa costumbres. En muchas ocasiones se utiliza la palabra moral como sinónimo de lo anímico, ¿verdad? Como, por ejemplo, cuando se dice que determinado equipo de fútbol tiene la moral al tope, ¿verdad? O tiene la moral por el suelo, como sinónimo de que el ánimo del equipo está alto o está bajo, ¿verdad? Cuando uno dice, ay, es que me dejó la novia, ando desmoralizado, ¿verdad? Ando con el ánimo caído. Ese es un sentido como muy más popular del uso de la palabra moral.
Sin embargo, en el nivel ético-filosófico, el concepto de moral remite a la forma en que el ser humano vive su vida, ¿verdad? A las costumbres que tiene ese ser humano. ¿Cómo realiza ese individuo? ¿Cuáles son las normas de comportamiento que acepta? ¿Qué considera bueno? ¿Qué considera malo? Entonces, la moral, pues lo podemos entender como las costumbres que tienen los individuos, pero también las costumbres que tienen las sociedades, ¿verdad? Las personas tienen algunas costumbres, pero también las sociedades como un todo tienen sus costumbres. Esto, pues las costumbres, los valores y los deberes morales no están escritos como leyes. No es como el derecho, ¿verdad? Que está bien tipificado qué se puede y qué no se puede hacer, sino que cada persona, cada agente moral tiene que determinar para sí mismo cuál es la mejor forma de convivir. Y entonces existe un nivel personal de la moralidad. Las costumbres mías personales que solo yo puedo cambiar y son mi responsabilidad. Pero también existe un nivel social de la moralidad, donde la sociedad como un todo tiene patrones de comportamiento morales que son avalados como buenos o malos por la mayoría de los integrantes de la sociedad. Por ejemplo, algunos preceptos morales religiosos, en Costa Rica la mayoría son cristianos. Hay pocos budistas, hay pocos musulmanes y hay pocos ateos. La mayoría acepta que la costumbre en Costa Rica es ser católico o cristiano, ¿verdad? Esas son como las dos grandes moralidades religiosas que existen. Pero eso en otros países es diferente. Por ejemplo, en India la mayoría siguen la religión hindú. No son ni cristianos, ni católicos, en realidad el cristianismo ni siquiera es la mayor religión del mundo, ¿verdad? Son los hinduistas. Entonces, eso depende mucho de la sociedad en la que estemos. ¿Okay? Por ejemplo, en Costa Rica no estamos acostumbrados a comer perros, pero en China sí. Entonces, en China la mayoría de personas pues no tienen problemas con comer un perro. Nosotros aquí lo vemos como algo hiper extraño que yo creo que a menos que nos lo meten ahí en el cantonés, nadie se da cuenta, ¿verdad? O sea, y nadie va a matar un perro para comérselo, creo yo, en su sano juicio. En Costa Rica, en China, pues es otra moralidad, ¿verdad? Tienen otras costumbres sociales. Puede que en China alguna persona no quiera comerse un perro, pero como el conjunto de la sociedad sí lo avala, sí lo aprueba, ¿verdad? En Costa Rica puede que alguna persona le dio por comerse un perro, pero a nivel social eso no es la norma social, ¿verdad? No es la costumbre social. Entonces, pues bueno, la moralidad social no es completamente homogénea. Hay personas que se salen, digamos, del canasto de las costumbres de cierta estructura social. Existen esas diferencias, pero lo común es que existan consensos morales en la sociedad. En Costa Rica no comemos perros, en China sí. Aquí de repente hay alguna persona que le dé por comerse un perro, o en China puede que haya alguna persona que no quiera comerse un perro, pero como constructo social, en China es aceptado y en Costa Rica no. Y el apartado 11, chiquillos, nos habla de los agentes morales y nos pide determinar qué es un agente moral. Bueno, la explicación que yo les traía es que los agentes morales son quienes ejecutan acciones en el contexto social, ¿verdad? Es una definición también muy general y la tomé tal cual del libro, ¿verdad? La expresión agente moral se utiliza para referirse al hecho de que los sujetos y los grupos realizan acciones valorables como buenas o malas. El autor presenta una metáfora y dice, la sociedad es como un teatro, donde los actores de ese teatro son agentes morales que desempeñan papeles, buenos o malos, y cada personaje debe asumir sus responsabilidades. Pensemos en una obra de teatro donde hay un doctor, un profesor, un periodista, un político. Todos somos agentes morales, ¿verdad? El teatro de la sociedad, entonces, ya el teatro no es un teatro ficticio, sino que la sociedad es como un teatro, donde todos actuamos de determinada manera y somos agentes, somos actores morales, por decirlo así. Pero eso no solo aplica para las personas,
Las personas, obviamente, somos agentes morales, pero también lo son las instituciones, ¿verdad? Las empresas, las instituciones en general también son agentes morales. Y pongo aquí un ejemplo que no lo puse acá, pero se los comento. Nosotros como personas tenemos una cédula física, ¿verdad? Qué sé yo, cada uno de ustedes tiene un número de cédula. Pero las empresas también tienen cédulas jurídicas. Son sujetos jurídicos y tienen responsabilidades jurídicas. Las empresas entonces también son agentes morales, ¿verdad? Tienen responsabilidades morales, responsabilidades con el Estado, tienen que pagar impuestos, tienen que cumplir con las leyes, etcétera, etcétera. Igual que los seres humanos tenemos que acatar ciertas determinaciones, ciertas leyes, tenemos que cumplir con responsabilidades. Igual las empresas, igual las instituciones. Entonces, los agentes morales son quienes ejecutan acciones en el contexto social. Pueden ser personas o instituciones, empresas. Y bueno, lo último que se nos pedía era definir el concepto de moral, que pues yo ya lo he definido un poquito más por acá, ¿verdad? Pero a mí me gusta hacer esta distinción porque la moral es un concepto que nos remite siempre a cómo se viven las costumbres, ¿verdad? Cómo las sociedades, cómo los individuos viven las costumbres. Y pues bueno, esto era, chiquillos, lo que yo traía para ustedes en esta primera tutoría. No sé si hay alguna pregunta o consulta sobre este resumen. Este es el resumen que yo hice. Yo les recomiendo hacer su propio resumen. Pero bueno, creo que les puede ayudar como guía para aclararse un poquito estos aspectos y pues si quedaran dudas, las escucho en este momento o las atiendo también por los canales que ya sabemos, por este grupo de Teams o por la plataforma de StudiaUNED. A mí me quedó claro. Pues qué dicho. Profe, le entendió todo muy bien y realmente lo explicó de una manera que me quedó mucho más claro. Bueno, pues qué dicha, me alegra escuchar eso. Yo también les voy a mandar el enlace de esto, está quedando grabado, entonces ahorita que terminemos la tutoría, pues él dura un tiempito ahí generando el enlace, entonces cuando lo tenga yo se los hago llegar por si quieren repasar algo, ¿verdad? De lo que comentamos hoy. A mí realmente me ayudó bastante, me aclaró bastantes puntos que tenía ahí como en duda, realmente. Bueno, pues me alegra escucharlo. Ese es mi trabajo, esa es mi responsabilidad y qué dicha que les pude aclarar, chiquillos. Si quedara alguna duda, me la hacen llegar, por favor. Muchísimas gracias, profe, por tomarse el tiempo. No, con mucho gusto, chicos, para eso estoy. Y bueno. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Voy a dejar de compartir. Bueno, profe. Chao. Muchas gracias. Buenas noches, profe. Con mucho gusto, chiquillos. Buenas noches. Que descansen. Buenas noches, profe. Buenas noches, hasta luego. Mucho gusto, buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias. Hasta luego. Un gusto conocerlos. Igual. Igualmente, Pura profe. vida, bueno. Gracias. Pura vida, profe. Hasta luego, que estén bien. Profesor, Dígame. ese resumen yo no lo tengo. ¿Usted me lo podría enviar, por favor? Sí, Sí, usted está en el grupo, eso lo pasamos al grupo. Ah, está bien, gracias. ¿Tienen grupo ya de WhatsApp? Sí. Ok. Bueno, no, pásenlo por ahí. Un De mensaje hecho, nada más para enviártelo al grupo. ok, también esto quedó en este grupo, ¿verdad, chiquillos? En este grupo de Teams hay una carpeta que dice materiales. Ahí está, para que cualquier cosa, si se les pierde o algo, ahí está para que lo puedan descargar cuando gusten. Gracias, Profe, en archivos es donde Sí, yo creo que es en está archivos, el perdón. resumen. Déjame chequearlo porque ya, como no lo estoy viendo, vamos a ver. Sí, es en archivos, gracias. En archivos es donde Ok, está el perfecto. resumen. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, que estén bien. Gracias, profe. Buenas noches.
Buenas noches, chicos y chicas, que estén bien. Bueno, profe, Listo, ahí lo chao, envío. buenas noches. Buenas noches. Flori, yo creo que alguien puso aquí el enlace al grupo de WhatsApp, por si lo ves aquí mismo, ahí pues puedes incluirte, agregarte, incorporarte, no sé cómo decirlo ya.